en Tandil, pero quiero discutir un poquito del tema del empleo público. Me voy por acá y yo digo, ¿cómo presento este tema? Y lo voy a presentar así. Todos creían que Cristina había sido la que había nombrado en los últimos años a todo el mundo en el empleo público. Y es cierto. De hecho, en los últimos 4 años del kirchnerismo, ya la economía privada no generaba empleo y 2 de cada 3 empleos que se generaban en la Argentina, 2 de cada 3 eran en el sector público. Ya eran muy pocos los empleos que se generaban en Argentina en los últimos 4 años del kirchnerismo. Y encima, 2 de cada 3 eran en el sector público. En la era Macri, lo que ha sucedido es que no ha habido un ajuste del sector público. Es decir, no ha habido una caída de empleo del sector público. Mirá este gráfico. Este son datos oficiales de un informe del Ministerio de Trabajo que acaba de salir ahora, en abril, que recién ahora está circulando. Este es el empleo público hasta que se va Cristina. Cristina nombra en su último año más de 100.000 empleados públicos entre nación, provincias y municipios, plena campaña electoral del 2015. El gobierno nacional también nombra mucho. Acá llega Macri. Cae el empleo público los primeros meses, en nación y en provincias, porque obviamente hay un cambio de gobierno. Siempre salen los que son de la gestión anterior, en la nación y en las provincias y en los municipios, y después empieza a recuperarse. Y termina el 2016 con 30.000 empleos públicos, casi 31.000 empleos públicos más que cuando se había ido Cristina. Es decir, que aún en la gestión Macri hay en el global de nación, provincia y municipio 31.000 empleos públicos más. Hoy hay en la Argentina casi 3,5 millones de empleos públicos. Es cierto que venías de un incremento brutal del empleo público el último año de Cristina, que se nombraron todo, más de 110.000 empleos públicos en la campaña 2015. Pero Macri, o por lo menos la era Macri, no solamente no achicó eso, sino que lo incrementó en casi 31.000 empleados públicos más. ¿Qué significa esto? Que no ha habido ajuste en el sector público. Cuando hablan de los despidos han sido el año pasado en el sector privado. 130.000 despidos en el sector privado. Pero el sector público, a nivel nación, provincia y municipio, no ha producido prácticamente despidos. Mirá el desagregado. Los 3,5 millones de empleados que hay en el sector público, hoy representan 0,9% más de lo que había en diciembre del 2015, cuando se fue Cristina, lo que te decía, casi 31.000 empleos más. Ahora, en el desagregado, nación, provincias, municipios, es cierto que el Estado Nacional prácticamente no aumentó su dotación de personal desde que se fue Cristina hasta fines del 2016. Incluso hay 1.436 empleados públicos menos de los 740.000 que tiene el Estado Nacional. Es decir, Macri prácticamente tampoco hizo ajuste, pero es cierto, no incorporó mayor personal. Todos los despidos que hubo en la primera parte del año pasado, después se incorporó tropa propia, personal propio, y el saldo fueron nada más que 1.400 empleos nuevos a nivel nacional. Las provincias fue el incremento del empleo público, donde también hubo despido fuerte en la primera parte del año y después se reincorporó y se aumentó en 21.000 empleos en las provincias el año pasado. Todo el cambio de gobernaciones significó despedir a lo de la tropa de la gestión anterior y contratar nuevo. Y en los municipios ocurrió algo similar. Aumentó 2,4% el empleo en los municipios. Muchísimo. Para que tengan una idea, el empleo a nivel nacional, privado, cayó el año pasado. Cayó 1% más o menos. Bueno, en los municipios aumentó 2,4%. 10.000 empleados públicos más en los municipios. Hay 451.000 empleados en los municipios. Esto para ver de alguna manera el panorama de que el ajuste el año pasado se hizo básicamente en el sector privado. El sector público, incluso el Estado Nacional de Macri, no hizo ajuste. En todo caso, cambió personal. El que estaba mucho, que respondía al kirchnerismo y el que llegó. Hoy publica Mariano Barrio en La Nación una nota muy interesante en la cual plantea, esto que te cuento son los datos de empleo público, pero Mariano Barrio plantea, ojo que se ha incrementado también con Macri la estructura del Estado, es decir, que hay más ministerio, más secretaría, más organismos públicos de lo que había incluso en el kirchnerismo. Si bien Macri no aumenta el plantel de empleados públicos, Mariano. Así es, se me cayó el micrófono. No importa. Justo, pero bueno, lo tengo con la mano. Sí. Así es, bueno, cuando se va Cristina Kirchner en 2007, había 10 ministerios. Cuando entra en el 2007 había 10 ministerios.
Cuando se va había 16 ministerios en el 2015 y Macri lleva la cifra a 21 ministerios. En materia de secretarías de Estado, cuando Cristina Kirchner entra al gobierno en 2007 había 50 secretarías de Estado, que es el estamento inferior a los ministerios. Cristina crea 20 secretarías de Estado más y lo lleva a 70 secretarías de Estado. Así deja en el 2016 el Estado Nacional. Y Macri aumenta 17 secretarías de Estado más. En materia de subsecretarías de Estado, que es el estamento inferior a la Secretaría de Estado, bueno, Cristina entra con 92, se va en el 2016 con 169 y Macri crea más subsecretarías de Estado y la deja en 207 subsecretarías de Estado. Ahora, en materia de direcciones es mucho más. Hay más de 680 direcciones nacionales, direcciones a secas y direcciones generales, que son organismos de alto rango, son organismos jerárquicos que requieren altos sueldos. ¿Por qué? Porque cada subsecretaría de Estado, por lo general, cuando se crea, tiene que crear direcciones generales y direcciones, ¿no? Igualmente, direcciones eso me parece nacionales. que es una discusión respecto a la eficiencia de cómo gestionas el Estado. De hecho, se le está pasando la factura a Macri de que ha creado demasiado ministerio, de que tiene dividido el Ministerio de Economía en varios ministerios distintos y demás. A nivel nacional no hay un incremento del empleo público como si hay a nivel provincias y municipios. Pero me parece que también lo que pone esto blanco sobre negro es que no ha habido ajuste en el sector privado, que es lo que planteamos. Está la doctora Silvina Martínez. En el sector público. Claro, que es lo que planteamos que ha habido en el sector público. No ha habido en el sector privado ajuste, pero no ha habido en el sector público, exactamente. Está la doctora Silvina Martínez y está también el licenciado en Economía Agustín Echevarne, que es director de la Fundación Libertad. Yo quería hablar con Silvina Martínez porque ella ha hecho, es una de las asesoras principales de Margarita Stolbizer, y han hecho un relevamiento de la cantidad de funcionarios de alto rango de la era K que han quedado durante el gobierno de Mauricio Macri. Exactamente. Nosotros lo que hacemos es tomar la estructura, como se conoce hoy, la nueva estructura del gobierno de Macri, según datos oficiales del Ministerio de Modernización, y empezar a chequear los principales cargos, que son secretarios, subsecretarios y directores nacionales, cuántos de estos cargos estaban ocupados por funcionarios que habían sido designados en la época kirchnerista. Estamos hablando de funcionarios que no son concursados, que son cargos políticos, por eso nos tomamos los funcionarios de menor rango, porque ahí es común que sigan diferentes gestiones. Los cargos más altos generalmente son los cargos políticos. Y nos encontramos con una sorpresa, y en realidad esto nosotros lo hacemos porque veíamos que muchas veces distintos ministerios, a pesar del cambio de gobierno, actuaban de la misma forma que en el gobierno anterior. Hacíamos un pedido de informes y nos contestaban lo mismo, tenían la misma metodología y nos llamaba la atención. Bueno, descubrimos que gran cantidad de funcionarios son de la era K y continúan. ¿Cuántos funcionarios de alto rango tiene identificados? Funcionarios del kirchnerismo que sobreviven durante la era K. Son más de 100 secretarios, subsecretarios y directores nacionales, sin contar casos comunes, como puede ser director de mesa de entradas, director de despacho, que generalmente sobreviven a distintas gestiones. Si contamos estos casos, estamos superando, triplicando esta cifra. Triplicando la cifra. ¿Y eso a qué responde? Digamos, ¿algún acuerdo político que haya hecho el gobierno? ¿A que considera que esos funcionarios cumplen correctamente su función? Bueno, ahí está la cuestión. O sea, a ver, si uno considera que estos funcionarios son idóneos, nos gustaría saber a criterio de quién son idóneos o quién determinó que son idóneos, porque no hubo concurso en relación a eso. Y por otro lado también es darle una explicación a la ciudadanía. La ciudadanía votó un cambio y a esta altura creo que la gran mayoría cree que hubo hechos de corrupción en relación a la gestión kirchnerista en distintos lugares de la administración pública. Si uno deja a los mismos funcionarios, bueno, el resultado va a ser el mismo. Eso es lo que nosotros planteamos. Claro, ahí lo que se plantea es, por ejemplo, doy el ejemplo del Inca, ¿no? Si efectivamente el gobierno ahora ha empezado, pues del Inca salen a denunciar que hay una especie de casa de brujas que está saliendo a buscar y a echar a funcionarios que estaban de la era kirchnerista y que hasta ahora seguían trabajando en el Estado. Claro, nosotros no planteamos eso. De hecho, hacemos el relevamiento, ponemos los nombres, pero no es para marcar a aquel que fue kirchnerista o que estuvo en la gestión kirchnerista para que lo despidan. Lo que sería interesante es ver quién determinó que ese funcionario tenía que continuar y que era idóneo. Si es así, está perfecto que sigan sus funciones. Ahora, se habló de auditorías, se habló de relevamientos.
si esto existió, digamos, ¿quién pudo hacer la auditoría si era el mismo funcionario el que estaba sentado? Es difícil que se pueda detectar un hecho de corrupción de hay esta secretario forma. de Estado, no tengo listado acá de Silvina Martínez, pero hay secretario de Estado, Sí. hay casos... subsecretario, hay funcionarios importantes en distintas áreas del Estado que hoy trabajan codo a codo con los funcionarios de Macri. Tenés funcionarios dentro de Presidencia, tenés el director de ceremonial de Presidencia, que era del kirchnerismo y hoy está dentro de Macri, tenés distintos funcionarios en puestos claves. Y mira, anécdotas concretas. Tenés el caso de un funcionario que por ahí es el mejor, desconozco si es el mejor o no, pero es algo que es llamativo. Es un funcionario que hizo la campaña con Aníbal Fernández. Hizo toda la campaña con Aníbal Fernández, Aníbal Fernández lo presentó como su futuro ministro de Agricultura. Y después del 10 de diciembre, está en esa foto, después del 10 de diciembre... ¿Este es? Es Dilo. ¿El pantalón bordó? O este también de pantalón bordó. ¿Qué pasa con los muchachos? ¿Están todos con pantalón bordó, viste? ¿Con los chupines bordó? Es aquel. ¿Es acá? Sí. Entonces, después de que se presenta... Hacen juego con la corbata de Claro, después de este acto, el 10 de diciembre, asume como titular del SENASA, en la gestión de Macri. Este señor que estaba acá... Claro. A full con Aníbal Fernández. Lanzando la candidatura de Aníbal Fernández, ¿dónde? A Provincia de Buenos Aires. A Provincia de Buenos Aires. Y por ahí le agradecieron que, desde el gobierno le agradecieron que efectivamente lo impulsara Aníbal Fernández en la Provincia de Buenos Aires, que eso permitió el triunfo de Vidal. No sé, desconozco. Ahora, lo cierto es que yo imagino cómo estarán los votantes que no quisieron esto y que votaron otra cosa, que este señor esté sentado. Por ahí es el mejor en el SENASA, pero es algo llamativo. A ver, Agustín Echevarne, 3,5 millones de empleo público en todos los niveles. Y es una cantidad importante. Yo doy siempre este ejemplo. En la Argentina hay más o menos 10 millones de empleo en blanco y 4 millones de empleo en negro. La fuerza de empleados de la Argentina, de la fuerza laboral, está más o menos en 15 millones de personas. Es decir que 1 de cada 3 empleados en blanco trabaja en el Estado en la Argentina. Con 3,5 millones de trabajadores, 1 de cada 3 empleados en blanco trabaja en el Estado. Es bastante, es mucho. A eso tenés que sumarle todo el tema de planes sociales, 8 millones de jubilaciones. El Estado tiene un peso importante, que si no podés financiar, estás en problemas. ¿Qué es lo que ustedes plantean con el tema de la dimensión del Estado? Bueno, es que ese es precisamente el problema. Nosotros en los cálculos nuestros, la cifra de empleo público es mayor, porque también en el Estado hay empleo negro o empleo informal o empleo disfrazado o empleos de distintas maneras. E incluso en la FIP hay gente que son monotributistas, dichos por personas que están ahí adentro y nos lo cuentan, ¿no? Con lo cual, cuando uno hace el análisis del censo y les pregunta a la gente cuántos trabajan para el Estado, la respuesta de la gente te da una cifra mayor a esa. Entonces nosotros estimamos que posiblemente debe estar en 4.200.000 a nivel de los 3 niveles, nación, provincias y municipios. Pero el problema es que viene creciendo muy fuerte, es más del doble de lo que, o cerca del doble de lo que tenías hace 15 años atrás. Entonces el problema es, yo creo que la gente del gobierno sabe que esto hay que tratar de resolverlo y permanentemente en el discurso público está que hay que hacer un ajuste en el sector público. Pero cuando nosotros miramos los números no está ese ajuste. Por ejemplo, el gasto público a nivel de febrero estaba 39,5% más alto que febrero del año pasado. Y hubo 35% de inflación, es decir que subió casi 5 puntos por encima de la inflación. Sigue creciendo el gasto. ¿Y por qué es un problema? Porque para financiar este tremendo gasto, que subió del 30% del gasto público sobre el PBI, hace 15 años atrás, a 47%, tuviste que subir fenomenalmente los impuestos. Y aún así no alcanza. Los impuestos son pesadísimos para el sector privado, muy complicados para invertir en las empresas, y no alcanza y tenés un déficit fiscal muy grande. El problema es que ampliás el Estado y el Estado es cada vez más ineficiente. Digamos, y que para financiar el Estado, si no querés imprimir papelitos de colores, que es la emisión monetaria, tenés que subir los impuestos en el sector privado. Entonces el que vive en el sector privado no solamente está bajo el riesgo de que te echen mañana, sino que tenés que pagar todos los días más impuestos. Y los que están en el Estado, bueno, si no tenés patrones de calidad y demás, tienen trabajo de por vida y encima lo están financiando desde el otro lado. Y eso te genera un triple problema. ¿Qué querés plantear, Mariano? Me dice que sabe de los ravioles, no sé. No, lo que pasa es que en la jerga del Estado, de los empleados públicos y de los funcionarios, cuando se crean tantos organigramas, como dice el trabajo de la Fundación Libertad y Progreso de Agustín Echevarne, que terminó y concluyó que la estructura se incrementó, por lo que decíamos antes, un 25%, se crean muchos casilleros en los organigramas. Si vos te pones en la página de modernización del Ministerio de Modernización, que se llama mapadelestado.modernización.gov.ar,
macri.gov.ar y ves los organigramas que están en PDF, vos te vas a dar cuenta que son unas ramificaciones increíbles, escalofriantes, y que, bueno, algunos ya hablan de la fábrica de ravioles, porque cada uno de los cuadraditos que se van sumando se le dicen ravioles. Antes estaban los ñoquis, que eran los que trabajaban y solamente cobraban el 29 de cada mes. Ahora, la fábrica de ravioles, cambiamos ravioles por ñoquis. Y entonces lo que hace esto es a que Macri lo corren por dos lados, lo corren por izquierda, por derecha, está... Pero ¿sabes qué pasa, Maxi? Cuando vos agrandás tanto los ravioles, lo que te impide es que cuando echaste 11.000 ñoquis, que fue lo que pasó al principio de la gestión de Mauricio Macri, después, con toda la expansión... Después contrataste, te dije 10.000, contrataste 10.000. Pero los Después ravioles se son más volvió, caros. Mira, el número que dan en movilización muy cortito, es 11.000 despidos de Sí, contratados sí. temporarios. Que no todos eran Más- ñoquis, hay que decirlo. Bueno, pero no importa. Estoy sin 11.000 tiempo, sí. contratados que podían ser echados porque tenían contrato temporario. Se desafectaron 5.000 personas por jubilaciones, retiros voluntarios y otro tipo de salidas voluntarias. Entonces son 16.000. Pero después todo eso se compensó de tal manera que... No, lo pero que decías contrataste, vos te antes, digo, si cayó por nada más que eso- 1.400 empleados. Por eso es decir, cayó contrataste 1.400 empleados. Contrataste pero 15.000. Profesores de una- yoga, una Maxi, vuelta también. a- Profesores de yoga para la jefatura de gabinete. Silvina, además. gracias.